El autor británico C.S. Lewis, en su libro titulado Mera Cristiandad, dedica un capítulo completo a lo que él llama el gran pecado. C.S. Lewis argumenta que el orgullo no solo crea enemistad entre los humanos, sino que enemistad con Dios. En Dios, dice C.S. Lewis, te encuentras con algo que es inconmensurablemente. Ahora, ¿qué es inconmensurablemente? Que no se puede medir. Superior a ti en todos los aspectos, a menos que conozcas a Dios como eso y por lo tanto te conozcas a ti mismo como nada en comparación, no conocerás a Dios en lo absoluto. Mientras seas orgulloso, no podrás conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre mira hacia abajo a las cosas y a las personas, y por supuesto, mientras mira hacia abajo, no puede ver algo que está por encima de él. Ahora, mis hermanos, si el orgullo afecta a mi relación con Dios a tal grado, no solo resulta prudente, sino totalmente necesario prestarle atención al tema del orgullo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la humildad y el orgullo? Quiero confesar, mis hermanos, que en la Biblia hay ciertos temas, principios o conceptos que para extraerlos algunos hay que escudriñar profundamente, ya que a la verdad no se resaltan a la primera vista. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que con este tema no se trata de ese asunto. La Biblia es clara como el agua cuando se trata de este tema. De hecho, el Sermón del Monte, Mateo del capítulo 5, 6 y 7, nos habla de este asunto. Lo primero que dice nuestro Señor en este Sermón del Monte lo describe el evangelista Mateo. Dice Mateo, viendo la multitud, subió al monte nuestro Señor y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora, lo primero que salió de la boca de nuestro Señor fue lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que dijo el Señor, habló de los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobres en espíritu a la luz de la palabra de Dios? Ser pobre en espíritu es reconocer tu total bancarrota espiritual ante Dios. Es entender que no tienes absolutamente nada de valor que ofrecer a Dios. Ser pobre en espíritu es admitir que debido a tu pecado estás completamente destruido, destituido espiritualmente y no puedes hacer nada para librarte de tu terrible situación. Esto es, no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, pero Dios todo lo puede. Dios es poderoso, Dios lo puede hacer. Ahora bien, ¿qué es humildad? ¿Cuál es la definición de la palabra humildad? La humildad es una virtud humana, la puede ver en pantalla, atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. ¿Qué dice el Señor acerca de
la humildad o acerca de la soberbia? Ahorita escuchamos de la humildad, bienaventurados, ¿verdad? Dichosos significa eso. Dichosos los que somos humildes de reconocer que necesitamos a Dios. ¿Y cuál es nuestro premio? No es eso lo que nos salva. Obviamente nos salva el Señor. Mas recibimos como premio el reino de los cielos. ¡Qué bendición! La humildad. Ahora, ¿cuál es el lado opuesto? La soberbia, el orgullo, el yo, ¿verdad? El creer que todo lo podemos por nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la soberbia? En Proverbios 6, capítulo 16 al 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera cosa que lista el pasaje dice: los ojos altivos. Eso es soberbia, los ojos altivos. Luego dice: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y muchas otras cosas más. Ahora, al escuchar la palabra aborrece y la palabra abomina al lado de la palabra Dios, uno puede pensar: wow, ¿Dios aborrece? A mí me han dicho que Dios es amor. Dios ama. Dios es amor. Déjenme decirles, hermanos, que un Dios que ama y un Dios bueno aborrece lo malo. Un Dios que ama y un Dios bueno, lo repito, aborrece y le es abominación a su alma lo malo. Es por eso que Dios aborrece los altivos. Ahora, ¿qué es soberbia? Soberbia, ¿qué es? ¿Qué es esto de orgullo, soberbia? Soberbia viene de una palabra del latín superbia y es un sentimiento de valorización de uno mismo por encima de los demás. Ese sentimiento de que, bueno, yo voy a caminar y yo soy más que cualquiera aquí. Sobrevalorización del yo respecto a otros es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Ahora, hemos estado señalando quizás el problema. ¿Qué es lo bonito y lo bueno de la Biblia y de la palabra de Dios? Que no nos plantea solo el problema. Él nos dice, Dios nos da la solución. Y déjeme decirle, el problema ya lo sabemos. De alguna manera ya sabemos cuál es el problema. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios habla de una palabra quizás un poco prohibida en esta cultura. Habla de someternos. En ciertos círculos no puedes ni mencionar esa palabra, ¿verdad? Someternos, sométanse. Wow. Dice la palabra que debemos ser sumisos unos a otros. Y me encanta como dice, revestidos de humildad. Dice primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6. Revestidos. Nos vestimos de humildad. Y lo que dice luego es muy interesante. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Y luego dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces Dios nos va a levantar, Él nos va a exaltar a la medida que Dios diga en el tiempo de Dios, que Dios nos exalte. Por eso que primeramente quisiera yo indagar en algunas áreas de nuestra vida en las que Dios nos manda a ser humildes. Y bueno, cuando estaba preparando este mensaje,
yo me puse a pensar, bueno, ¿cuál es el ángulo que quisiera abordar este tema? Porque este tema es muy amplio, ¿verdad? Podemos hablar aquí muchas horas. Yo creo que ya el tiempo me va a decir y va a salir la luz roja y decir, bueno, ya. Pero no vamos a hacer esto. Y vi yo dos maneras que pudiera abordar este tema. Decir cómo no debemos de ser orgullosos o cómo debemos de ser humildes. Y yo me decidí por el lado positivo. Vamos a ver cómo podemos ser humildes, porque la humildad va a disipar el orgullo. Entonces concentrémonos en ser humildes para que no seamos orgullosos. Primeramente quisiera indicarles, mis hermanos, que lo que estoy predicando no es, o no quiero decir, o no quiero dar a entender que ya yo he superado todos estos retos. Yo estoy en el mismo lugar como todos. Estamos batallando con estos dos atributos que son opuestos unos al otro. La humildad y el orgullo. La humildad y la soberbia. Primeramente, sé humilde desde tu juventud, nos habla la parábola de Dios. Y tú me podrás decir, bueno, ya se fue el tren, ya yo no soy joven, ¿verdad? Por ahí estamos llegando todos, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decirles, mis hermanos? Aquí hay gente joven. Quizás Dios te pone en tu camino una persona a la cual tú le puedes hablar. Quizás todavía tienes hijos pequeños que van a ser jóvenes o que son jóvenes. La palabra nunca regresa vacía. Así que todos podemos aprovechar de esta enseñanza, aunque ya no somos jóvenes, no todos, ¿verdad? Ese tiempo de la juventud es un tiempo maravilloso, ¿verdad? Es el tiempo en que quizás estuvimos, los que ya no somos jóvenes, en nuestra mejor condición física, ¿verdad? Ibas al gimnasio constantemente, ibas al 24 hours fitness, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Y pagabas tu membresía y cuando salías y te vestías, te ponías las camisetitas que se pudieran mostrar tu cuerpo, ¿verdad? O quizás era el tiempo que estabas con mejor salud, gozabas de mejor salud, eras más activo. Quizás era el tiempo en que caminabas más. Durante la juventud, tu rostro aún quizás era distinto. Quizás no tenías esas canitas que tienes. Déjenme confesarles, yo tengo canas, pero no se ven. Por si acaso, ¿verdad? Esas canitas que ahorita se ven en algunas personas, quizás no las tenías en ese momento, ¿verdad? Pero el tiempo de la juventud, dependiendo de cómo está tu corazón cuando eres joven, es un tiempo en que puede dar cabida a que te exaltes en el mal sentido de la palabra. Puede ser que entre un poquito de orgullo en tu corazón. Puede ser que te sientas invencible por la juventud y por la salud con que gozas en el momento. Puede ser, no tiene que ser. Y el Señor habla acerca de esto. Eclesiastés 12:1. Yo creo que nuestros jóvenes se deben de saber este pasaje bíblico de memoria, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Wow, acuérdate, no te olvides, no esperes a que estés de edad para acordarte de Dios. Acuérdate
desde ese momento, he oído yo muchos testimonios de personas, ¿verdad? O muchas historias de personas, usualmente en el ámbito de Hollywood o cantantes, ¿verdad? Que los vemos cuando estaban pequeños, y hay una historia que dice el antes y el ahora, ¿verdad? Y vemos esa historia, ¿verdad? Y vemos, bueno, sí, me acuerdo de esa persona. Cuando era chiquito, estaba enfrente de las cámaras y muchos de ellos, por el ambiente donde estaban, ¿verdad? Han resultado que cuando ahora son adultos, no están caminando con Dios. Y no quisiera dar a entender que solo le pasa a ellos, a las personas famosas. El tema es que ellos están, su libro es un libro abierto, porque los vemos en televisión y vemos eso, ¿verdad? No significa que no le pase a otras personas. Pero como les dije, mis hermanos, no quiero concentrarme en ejemplos negativos. Quiero que vean el ejemplo de este hermano en Cristo que se llama Kirk Cameron. Lo van a ver en pantalla. Este joven nos cuenta, y sabemos, lo conocemos nosotros por el programa de televisión Growing Pains. No sé si conocen a Kirk Cameron. Él creció en Hollywood. Él estuvo en ese programa de televisión por 7 años y hizo otros programas y películas en Hollywood. Él cuenta en su testimonio que él fue alimentado de una dieta de egocentrismo, ¿verdad? Y nos cuenta Kirk que cuando él era chico lo tenía todo. Y él era ateo porque decía, bueno, yo no necesito nada. Soy joven, tengo dinero, tengo todo lo que quiero, y era ateo. Pero llegó un día que una persona lo invitó a la iglesia. Una joven muy atractiva, y él confiesa, bueno, yo no fui a la iglesia a hablar de Dios. Yo solo fui porque era muy atractiva. No estoy diciendo que usen esa estrategia, mis hermanas. Solo les cuento el testimonio, ¿verdad? Y el Señor obró a través, no de ella, del papá de ella, ¿verdad? Y él empezó a tener preguntas acerca de Dios, y empezó a conseguir respuestas porque Dios lo encontró con un corazón dispuesto, ¿verdad? Ahora Kirk Cameron es un hombre de Dios, es un evangelista. De hecho, Kirk Cameron, no sé si siguen en las noticias, sacó un libro de niños, ¿verdad? Y él se fue a todas las bibliotecas, ¿verdad? Todas estas bibliotecas que están teniendo programas y lecturas de LGBT y no sé qué otras letras van, ¿verdad? Y les preguntó, bueno, yo quiero leer este libro, que es un libro cristiano, básicamente exaltaba los valores cristianos. No era un libro de la Biblia, sino que usaban los valores bíblicos para enseñarle a los niños amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Valores bíblicos, y le dijeron que no. Pero él sigue tocando puertas, es un evangelista, ¿verdad? Y está moviéndose en el área que Dios lo puso. Quise dar ese ejemplo para decir que hay esperanza. La prueba está en nuestros jóvenes. Aquí hay un grupo de jóvenes, hay jóvenes alrededor del mundo que creen en Dios, que siguen al Señor y que aman a Dios. Y este es el consejo para los padres. Yo soy padre de niños chiquitos, ¿verdad? No dejen que sus niños piensen que son el centro del universo. No los dejen que piensen eso, porque cuando crezcan van a seguir pensando lo mismo. Bueno, mi papá me dijo que yo era el centro del universo. Bueno, yo soy el centro del universo. Y no lo son. No lo son, no lo somos nosotros, no lo son ellos. El centro de todo es Dios. Lo que yo les digo a mis hijos, yo te amo, pero Dios te ama más. Yo te protejo,
Mas a Dios debes de orar, a Jesús le debes de orar cuando tengas miedo. Cuando pecas, no me gusta, pero estás pecando contra Dios. Dios es el centro. Dios es el centro de todo. Sé humilde desde tu juventud, sé humilde también en tu matrimonio. En tu matrimonio. Ahora, imagínense, mis hermanos, que yo dijera, bueno, todos los que están casados, los esposos, párense de este lado. Y todas las esposas, párense de este otro lado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una dinámica. Esta va a ser la dinámica. Voy a llamar a cada uno por nombre y si viene el esposo, su cónyuge, se va a proyectar, la foto de su cónyuge se va a proyectar en la pantalla. Y yo les voy a hacer esta pregunta. Teniendo en cuenta el comportamiento de tu cónyuge dentro y fuera del hogar, ¿dirías que él o ella es de un carácter humilde o orgulloso? Oh, is right. Imagínense cuántas personas dirían, bueno, mi esposo es humilde o mi esposa, ojalá y sean bastantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que nosotros quizás ponemos un frente cuando estamos enfrente de la gente, vale la redundancia. Pero nuestras esposas o nuestros esposos, en el caso de las mujeres, saben cómo somos en la vida real, ¿verdad? Y a él o a ella es la que debemos nosotros preguntar qué tan humilde somos. ¿Y saben quién sabe más? Dios. Dios lo sabe. ¿Somos humildes o pretendemos ser humildes? El matrimonio es este ámbito donde florece lo que somos realmente. Cualquiera que sea lo que somos, en el matrimonio se va a ver. Y luego entramos en esta palabra también que hablé del sometimiento. La palabra de Dios dice que el antídoto para el orgullo es el sometimiento. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice, sometámonos mutuamente en el temor de Dios. Wow, en el temor de Dios. ¿Qué les dice a las casadas? Yo sé que ustedes saben esto, esposas, ¿verdad? Creo que cada hombre se los ha recordado en algún momento, ¿verdad? Todo el tiempo. Dice, casadas, sujetas a sus propios maridos, ¿verdad? Quiero confesarles, cuando yo vi eso, leí eso, yo abrí la Biblia y bueno, si dice sujetas, que deben ser sujetas las mujeres, ciertamente debe decir, los hombres sometan a sus mujeres. Busqué, escudriñé y busqué y no dicen sometan a sus mujeres. ¿Qué dice? Dice, amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres como Cristo amó o ama todavía a su iglesia que dio la vida por ella. Traté de buscar, pero no encontré. Perdón, mis hermanos. No lo pude encontrar. Que amemos a la mujer. Y sé que lo han oído, lo hemos escuchado. Pero ahí es donde está la respuesta para ser humilde. Porque realmente para amar se necesita humildad. ¿Qué dice de los hijos? Obedeced al Señor. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Es lo que dice la palabra de Dios. Quiero decirles que un matrimonio que sigue el modelo de Dios no da cabida a la soberbia ni al orgullo. Según el modelo de Dios, realmente no nos deja ser orgullosos. No hay ninguna mejor fórmula para el matrimonio que la prescripción de la palabra de Dios. No hay nada más. No hay nada, ¿verdad? Y me pongo yo a pensar, wow, ok,
Ahorita está de moda esto de que, bueno, cualquiera se puede casar con cualquiera y no importa si eres hombre, mujer, lo que sea, hombre con hombre, mujer con mujer. Yo me pongo a pensar, wow, si en algo tan básico le decimos a Dios, bueno, yo no voy a hacer caso, ¿verdad? Me refiero a las personas que se casan con personas del mismo sexo, ¿verdad? Si en algo tan básico le dicen a Dios, bueno, no voy a hacer caso, ¿cómo podemos esperar que va a superarse ese matrimonio? No se puede, no se puede. Y el problema no es de esas personas solo, es de cada uno de nosotros, aún en las uniones heterosexuales. Si le decimos a Dios, no te vamos a hacer caso, ¿cómo queremos que Él nos prospere en nuestro matrimonio? Escucho esto de orgullo, ¿verdad? Hemos estado hablando del orgullo, pero hay un grupo que su lema, su credo, es increíble, es la palabra orgullo. Pride, orgullo. Ese es el lema. Cuando Dios dice que Él detesta al orgullo, al soberbio, ¿verdad? ¡Wow! Dios quiere que seamos humildes desde nuestra juventud. Dios quiere que seamos humildes en el matrimonio y Dios quiere que seamos humildes aún en tu trabajo, aún en tu área laboral. Admiro, mis hermanos, muchísimo a personas que son solventes económicamente, que tienen un buen trabajo o tienen un negocio y aún así, ¿verdad? Se muestran humildes sabiendo de dónde viene su sustento, ¿verdad? Todo viene de Dios. Me encanta ver a personas. Hay personas aún en esta congregación que ganan con el sudor de su frente y con la ayuda, obviamente, con el favor de Dios, ganan mucho dinero. Y tú lo ves por ahí sentado y ni puedes imaginarte que son tan solventes económicamente. Todos nosotros hemos oído las historias como la del dueño de Hobby Lobby, David Green. ¿Qué tan dadivoso es? El ex pastor de esta iglesia, la iglesia americana, Tim LaHaye, muy dadivoso. Aún el dueño de KFC, Coronel Sanders, que ya es difunto, ¿verdad? Trae muchos ejemplos de personas dadivosas. Mas el dinero, el saber cómo manejar el dinero no es el único área en el cual debemos ser humildes cuando se trata del área laboral. Debemos ser humildes con el poder que ejercemos nosotros en el área laboral. Quiero decirles un testimonio, una historia de algo que me pasó a mí en mi trabajo, no personalmente, alguien con quien yo trabajaba. Trabajo yo en un área militar, no como militar, como empleado civil, pero mis jefes son militares. El comandante, hay un comandante en el área donde su servidor trabaja. Y fui testigo yo de cuando se hizo el cambio de mando, cuando esa persona tomó posesión del comando, ¿verdad? Fui testigo yo de la celebración, fui testigo yo de todo lo que se hizo, de la formación, de todo lo que se hizo en cuanto a una celebración de cambio de mando. Fue muy bonito. Pero ¿qué pasa? Terminó la celebración, tomó posesión este comandante y tenía problemas con abuso de autoridad. Pasaron los meses, pasó casi un año y llegó un día en que una persona que era superior a él lo destituyó de su cargo. ¿Por qué? Porque no se halló humilde ante la responsabilidad. Aún eso Dios nos da. Dios nos pone a cada uno de nosotros en un lugar de mando, de comando, o un lugar donde uno ejerce autoridad ante otras personas.
Y es muy interesante porque la frase que se usa cada vez que una persona deja el comando por alguna situación así, se publica en un periódico, en las redes sociales, que esta persona salió y esta otra persona entró. Y no se dan los detalles de por qué, ¿verdad? Pero se usa una frase que se usa repetidamente para cada persona. Y la frase es, debido, que ha sido relevado, debido a la pérdida de confianza en sus habilidades para cumplir con los deberes asignados. Pérdida de confianza, ¿verdad? Fue relevado por la pérdida de confianza. Mi pregunta, nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, ¿estamos cumpliendo con los deberes asignados por nuestro Dios como cristianos? Y uno de los deberes es ser humilde. Ama, sé humilde. ¿Lo estamos haciendo? En el área laboral, la palabra de Dios dice, si Jehová edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no es el que la edifica, si Él no está detrás de eso, en vano. Proverbios 3, 5, 6, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es Él. Al final es Dios. ¿Y qué de nuestra área espiritual? ¿Estamos siendo humildes en nuestra área espiritual? En la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo, cuando escribió la primera carta, se encontró con un problema, con ese problema de los dones espirituales. Cada uno quería tener un don espiritual y Pablo les recordó que ellos deberían de saber que cada don espiritual viene de un mismo Dios. Les dijo Pablo, de un mismo Dios no hay cabida para exaltarse. Dijo el apóstol Pablo. Ahora bien, dice Pablo en 1 Corintios 12 del 4 al 6, hay diversidad de dones, ¿sí? Pero el Espíritu es el mismo, Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, ¿verdad? Que es el que hace todas las cosas en todo. Él es el mismo, un solo Dios. Cualquier don que tengamos nosotros viene de Dios y Dios es el que lo provee. Y ahora bien, dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores. Y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese fue el final del capítulo 12, el cual abre la puerta al camino más excelente y habla del amor. El amor es el camino más excelente. Y cuando yo pienso en el amor es todo lo contrario al orgullo. Si amas, hay humildad y no hay orgullo. Basta con ver la descripción del amor. Creo que todos, ya sea en nuestra boda o en alguna boda o leyendo la palabra, hemos oído este pasaje que habla del amor. Pero este pasaje encaja perfectamente en lo que estamos hablando. La humildad, el orgullo. Dice la palabra, el amor es sufrido. ¿Dónde hay orgullo en sufrimiento? No hay. No hay orgullo ahí. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor.
¿Quieres ser humilde? ¿Queremos ser humildes? Amemos. ¿Queremos un antídoto contra el orgullo? Amemos como Dios manda. Amemos. Porque Él nos amó primero. Me encanta la palabra de Dios. Dice que Dios muestra el amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, un fuerte aplauso a nuestro Señor. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Ahora bien, hay un ejemplo clásico en las Escrituras acerca de un ser que quiso exaltarse más de lo que era. Dice la palabra de Dios que Dios lo había hecho hermoso, ¿verdad? Pero él miró a esa hermosura y no miró a Dios como el proveedor de esa hermosura. Dice la palabra de Dios en Isaías 14, del 13 al 15, y habla del enemigo, del diablo, de Satanás, del que antes era Lucifer. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quiso ser semejante al Altísimo y fue derribado a los lados del abismo. Ese es el ejemplo negativo. ¿Cuál es el ejemplo positivo? Dice la palabra de Dios que Jesús es la imagen del Dios invisible. Ese es Jesús. Él es Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos la misma actitud que tuvo Jesús de humildad. Este versículo los dice todo. Ya vamos a cerrar, estamos en la recta final. Este versículo, mis hermanos, lo dice todo. Filipenses 2, del 5 a 10. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo tuvo ese sentir, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, humildad, tomando forma de siervo, humildad, hecho semejante a los hombres, repito, humildad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no terminó ahí, mis hermanos. Dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús. Hay una humildad. Hay una humildad la cual nosotros debemos tener. Me acuerdo de la definición de la fe, ¿verdad? Y va a la par, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que la humildad va a la par, ¿verdad? Es imposible ser soberbio. No puedes agradarle a Dios. Debes de ser humilde. Primordialmente, para ser humilde y saber quién eres, ¿verdad? ¿Eres un chihuahua?
o eres un perro grande. Espiritualmente la palabra de Dios y la experiencia nos dice que somos chihuahuas espirituales. Pero tenemos a un Dios grande que nos da el valor. Tenemos valor porque Él nos da valor. Porque siendo chihuahuas chiquititos, un Dios grande murió por nosotros. Ese es el valor que tenemos. El valor que nos da Dios. Dios nos da ese valor. Por eso quiero preguntarte, ¿te has visto al espejo espiritual? ¿Has puesto tu mirada en ti mismo? ¿Sabes en qué condición estás? Dice la palabra de Dios que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra que andábamos en el mundo, ¿verdad? Andábamos siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Y conforme al príncipe de este mundo, que conforme al enemigo. Pero un poco más abajito dice que pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es lo que Dios quiere para ti. ¿Has hecho ya esa decisión? ¿Te has mirado al espejo o has mirado al cielo? ¿Has arrodillado, has doblado tus rodillas y has dicho, Señor, entiendo que estoy en bancarrota espiritual y que solo por ti, solo en ti puedo tener vida? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que si estás aquí y no has hecho, no has tomado esa decisión, dice la palabra de Dios, hoy es el día de tu salvación. Quisiera hacer un llamado, mis hermanos. Quisiera hacer un llamado a que reconozcamos a los que no lo han hecho, que no han doblado rodillas y no le han dicho al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Allá en los campos, aquí en el Cajón, en Encinitas, en South Bay, en North Park. ¿Entiendes la situación en que estamos sin Cristo? Si estás sin Cristo, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te espera sin Cristo? No te espera nada bueno.